Un hombre camina por las calles de Londres en septiembre de 1978. Es un escritor búlgaro que huyó del comunismo. Trabaja para la BBC y critica duramente al régimen de su país. Está esperando el autobús cuando siente un pinchazo en la pierna. Alguien con paraguas se disculpa en un acento extranjero. El hombre no le da importancia. Esa noche desarrolla fiebre alta. 3 días después está muerto. Los forenses encuentran algo increíble. Una esfera de platino e iridio del tamaño de la cabeza de un alfiler incrustada en su pierna. Tiene 2 orificios en forma de X llenos de ricina, uno de los venenos más letales que existen. La cápsula estaba diseñada para derretirse a 37 grados centígrados, la temperatura del cuerpo humano. Este es Georgi Markov y acababa de ser asesinado por el arma más sofisticada de la Guerra Fría, el paraguas búlgaro del KGB. Durante 4 décadas, el mundo vivió dividido entre 2 superpotencias. No se dispararon misiles nucleares, pero se libró una guerra invisible en las sombras. Una batalla de información, secretos y traiciones. En el corazón de esta guerra estaba el Comité para la Seguridad del Estado de la Unión Soviética. Su nombre en ruso, Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti. Todos lo conocían simplemente como KGB. El KGB nació oficialmente el 13 de marzo de 1954, pero sus raíces eran mucho más profundas. Todo comenzó en 1917, cuando los bolcheviques tomaron el poder en Rusia. Necesitaban proteger la revolución de sus enemigos. Crearon la Cheka, la primera policía secreta soviética. Su fundador fue Félix Dzerzhinsky, un revolucionario polaco de rostro severo y mirada fría. Dzerzhinsky dijo una frase que definiría décadas de terror: una cabeza fría, un corazón caliente y manos limpias. Pero las manos de la Cheka nunca estuvieron limpias. La Cheka tenía poder para fusilar sin juicio a cualquiera considerado enemigo de la revolución. Espías, especuladores, contrarrevolucionarios. Miles fueron ejecutados en sótanos húmedos de Moscú y otras ciudades. Cuando terminó la Guerra Civil Rusa, la Cheka se transformó. Primero en GPU, luego en OGPU, después en NKVD. Cada cambio de nombre traía los mismos métodos: vigilancia, infiltración, represión. Durante la Segunda Guerra Mundial, el NKVD dirigió operaciones de espionaje en toda Europa. Infiltraron gobiernos, robaron secretos nucleares, eliminaron enemigos del Estado. En 1940, un agente español del NKVD, llamado Ramón Mercader, asesinó a León Trotsky en México. Mercader se había ganado la confianza de Trotsky durante meses. Un día entró a su casa y le clavó un piolete en el cráneo. Trotsky murió al día siguiente. Mercader fue capturado, pero nunca confesó quién lo había enviado. Pasó 20 años en prisión mexicana. Cuando salió, viajó a la Unión Soviética, donde fue recibido como héroe y condecorado con la Orden de Lenin. Después de la guerra, Stalin reorganizó los servicios de seguridad una vez más. El NKVD se dividió en varias agencias. Una de ellas fue el MGB, Ministerio de Seguridad del Estado. Pero Stalin murió en 1953. Su jefe de seguridad, Lavrenti Beria, intentó tomar el poder. Beria era temido incluso entre los líderes soviéticos. Había dirigido las purgas de Stalin, enviando a millones al Gulag. Pero los otros líderes lo arrestaron y lo ejecutaron en diciembre de ese mismo año. Nikita Khrushchev emergió como el nuevo líder soviético. Quería reformar el sistema, reducir el terror stalinista. En 1954 creó el KGB como un comité del Estado, no como un ministerio. La idea era que tuviera menos poder que el NKVD o el MGB. Reportaría al Consejo de Ministros, no directamente al líder supremo. Pero en la práctica, el KGB terminó siendo más poderoso que cualquiera de sus predecesores. Su alcance era global. El KGB se organizó en múltiples directorios, cada uno con funciones específicas. El primer directorio principal era el más importante. Se encargaba de operaciones de inteligencia en el extranjero. Dirigía redes de espías en todo el mundo occidental. Reclutaba agentes, infiltraba gobiernos, robaba tecnología militar. El segundo directorio principal se ocupaba del contraespionaje dentro de la Unión Soviética. Vigilaba a extranjeros, identificaba espías occidentales, protegía secretos de Estado. El quinto directorio se creó en 1967 bajo Yuri Andropov.
Su misión era eliminar la disidencia interna. Vigilaba a intelectuales, escritores, científicos. Cualquiera que expresara dudas sobre el comunismo podía ser arrestado. El escritor Alexander Solzhenitsyn fue uno de sus principales objetivos. Solzhenitsyn había publicado libros criticando los campos de trabajo soviéticos. El KGB intentó silenciarlo de muchas formas. En 1971, Solzhenitsyn notó síntomas extraños después de un encuentro con hombres desconocidos. Tuvo fiebre, náuseas, debilidad extrema. Los médicos sospecharon envenenamiento, posiblemente ricina. Solzhenitsyn sobrevivió. Pero el mensaje era claro. El KGB podía alcanzarte en cualquier momento. El séptimo directorio vigilaba a turistas extranjeros y corresponsales de prensa. El octavo directorio se ocupaba de comunicaciones cifradas y criptografía. El noveno directorio protegía a los líderes del Partido Comunista. Tenía su propia fuerza armada, los guardias del Kremlin. El directorio de guardias fronterizos controlaba todas las fronteras soviéticas. Tenía 245,000 soldados desplegados. Operaban en tierra, mar y aire. Había otro directorio que operaba en las sombras más oscuras, el Directorio de Operaciones y Tecnología. Este departamento desarrollaba las herramientas del espionaje, cámaras miniatura escondidas en botones de abrigo, micrófonos del tamaño de granos de arroz, transmisores ocultos en tacones de zapatos y venenos, muchos venenos. Ricina extraída de semillas de ricino, sustancias radiactivas que dejaban poco rastro, drogas psicotrópicas para interrogatorios. El KGB no trabajaba solo, coordinaba con los servicios de inteligencia de otros países del bloque comunista, la Stasi de Alemania Oriental, la Securitate rumana, los servicios búlgaros. Todos compartían información, métodos, recursos. Cuando el KGB necesitaba algo especialmente sucio, a veces lo encargaba a sus aliados, como el asesinato de Georgy Markov. Markov había sido un escritor exitoso en Bulgaria, pero en 1969 viajó a Italia y nunca regresó. El gobierno búlgaro le canceló el pasaporte. Markov se estableció en Londres. Comenzó a trabajar para Radio Free Europe y la BBC. Desde allí transmitía programas en búlgaro criticando al presidente Todor Zhivkov y revelando la corrupción del régimen. Markov conocía secretos porque había sido parte del círculo interno. Sus transmisiones eran escuchadas ilegalmente por miles de búlgaros. El gobierno lo consideraba un traidor peligroso. En 1972, un tribunal búlgaro lo condenó en ausencia a 6 años y medio de prisión. Ordenaron retirar sus libros de todas las bibliotecas. Los servicios búlgaros intentaron matarlo 2 veces antes. Ambos intentos fallaron. Entonces pidieron ayuda al KGB. Los soviéticos tenían la experiencia y la tecnología que Bulgaria no poseía. Pero el KGB no solo asesinaba enemigos. Su verdadera fuerza estaba en el espionaje, en infiltrar gobiernos occidentales, en robar secretos que le costaban a Estados Unidos miles de millones desarrollar, en reclutar a ciudadanos occidentales para que traicionaran a sus propios países. Y lo hicieron con un éxito que aún hoy sorprende a los historiadores del espionaje. Cambridge, Inglaterra. Años 30. La universidad más prestigiosa del mundo forma a la élite británica. Futuros diplomáticos, científicos, líderes políticos. Entre los estudiantes hay un grupo de jóvenes brillantes e idealistas. Leen a Marx, debaten sobre el comunismo, critican el capitalismo. Algunos de ellos serán reclutados por los servicios secretos británicos. Lo que nadie sabe es que ya trabajan para la Unión Soviética. Kim Philby nació en la India británica en 1912. Su padre era diplomático y explorador. Philby estudió en Cambridge, donde se unió a grupos socialistas. En 1933 viajó a Viena. Allí conoció a Lizzie Friedman, una comunista austríaca. Se casaron y regresaron a Inglaterra. Lo que Philby no reveló es que Lizzie lo había puesto en contacto con el NKVD. Fue reclutado ese mismo año. En 1941, Philby ingresó al MI6, el Servicio de Inteligencia Exterior británico. Su padre tenía conexiones. Philby ascendió rápidamente. Era inteligente,
carismático, confiable. Nadie sospechaba que cada documento que cruzaba su escritorio terminaba en Moscú. Philby no estaba solo. Había reclutado a otros compañeros de Cambridge. Anthony Blunt, historiador del arte que llegó a ser asesor de la reina Isabel II. Guy Burgess, diplomático excéntrico y alcohólico. Donald Maclean, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores. John Cairncross, que trabajó en Bletchley Park descifrando códigos nazis. Los llamaron los SAS-5 de Cambridge. Fueron los topos más exitosos de la historia del espionaje. Durante 20 años entregaron secretos británicos y estadounidenses a Moscú. Información sobre desarrollos nucleares, planes militares de la OTAN, identidades de agentes occidentales, miles de documentos clasificados. En 1945, cuando Estados Unidos estaba desarrollando la bomba atómica en el Proyecto Manhattan, la URSS ya conocía todos los detalles técnicos. Espías soviéticos habían infiltrado el proyecto. Klaus Fuchs era un físico alemán que trabajaba en Los Álamos. También era comunista convencido. Pasó información detallada sobre el diseño de la bomba a su contacto soviético. Cuando Estados Unidos probó su primera bomba en julio de 1945, Stalin ya sabía exactamente cómo funcionaba. Los científicos soviéticos desarrollaron su propia bomba en tiempo récord. La probaron en agosto de 1949. Estados Unidos había planeado mantener el monopolio nuclear por al menos 10 años. Lo perdió en 4, gracias al espionaje soviético. El matrimonio Rosenberg también robó secretos nucleares. Julius y Ethel Rosenberg eran miembros del Partido Comunista estadounidense. Julius trabajaba como ingeniero. Su cuñado, David Greenglass, trabajaba en Los Álamos como maquinista. Los Rosenberg lo convencieron de robar información sobre los detonadores de la bomba. Pasaron los planos a sus contactos soviéticos durante años. Fueron descubiertos en 1950. El juicio fue sensacional. Los Rosenberg negaron todo. Fueron condenados a muerte. El 19 de junio de 1953, se convirtieron en los primeros civiles ejecutados por espionaje en la historia estadounidense. Pero el daño más grande lo causaron los topos dentro de los servicios de inteligencia. Aldrich Ames trabajó para la CIA durante 31 años. Se especializó en contrainteligencia soviética. Su trabajo era identificar espías del KGB. En 1985, Ames estaba divorciado, endeudado y amargado. Caminó hasta la embajada soviética en Washington y ofreció sus servicios. Le pagaron $50,000 por una lista de agentes soviéticos que trabajaban para la CIA. Los soviéticos arrestaron a todos los agentes de la lista. Al menos 10 fueron ejecutados. Ames recibió entre $2 y $5 millones en 9 años. Compró una casa de $540,000 en efectivo. Conducía un Jaguar de $50,000. Tomaba vacaciones lujosas. Sus colegas de la CIA notaron su nuevo estilo de vida, pero no sospecharon nada. Pensaban que su esposa colombiana tenía dinero familiar. Ames fue finalmente capturado en 1994. Confesó haber causado el fracaso de más de 100 operaciones de inteligencia. Robert Hansen fue aún peor. Trabajó en el FBI durante 25 años. Era experto en contrainteligencia soviética, extremadamente religioso, miembro de Opus Dei, padre de 6 hijos. Nadie hubiera sospechado que estaba vendiendo secretos a Moscú desde 1979. Hansen era meticuloso. Evitaba encuentros cara a cara con sus contactos. Usaba buzones muertos, lugares secretos donde dejaba documentos y recogía dinero. Enviaba señales con tiza en postes específicos para indicar que había hecho una entrega. Hansen entregó los nombres de todos los agentes dobles estadounidenses en territorio soviético. Reveló tecnologías de vigilancia secretas. Informó sobre túneles de espionaje que el FBI había excavado bajo la embajada soviética. Recibió más de $1.400.000 en efectivo y diamantes. En el año 2001, el FBI finalmente lo atrapó haciendo una entrega en un parque de Virginia. Cuando los agentes lo arrestaron, Hansen preguntó:
¿Por qué habéis tardado tanto? El KGB no solo reclutaba por dinero. A menudo usaban ideología, chantaje o manipulación psicológica. El proceso de reclutamiento seguía pasos específicos. Primero identificaban objetivos potenciales. Buscaban personas con acceso a información valiosa. Diplomáticos, científicos, oficiales militares, funcionarios gubernamentales. Estudiaban sus debilidades. ¿Tenían problemas financieros? ¿Frustraciones laborales? ¿Adicciones? ¿Secretos que querían ocultar? Luego, establecían contacto de forma casual. En una conferencia, un simposio académico, una recepción diplomática. El agente del KGB se presentaba como alguien con intereses similares. Construía una amistad gradualmente. Invitaciones a cenar. Conversaciones sobre temas comunes. Pequeños favores. El objetivo era generar confianza y crear una sensación de deuda. Después, venía la primera petición de información. Algo pequeño, aparentemente inofensivo. ¿Podrías conseguirme una copia de ese informe no clasificado? Sería muy útil para mi investigación. Si la persona accedía, el anzuelo estaba puesto. Las siguientes peticiones eran un poco más comprometedoras. Documentos marcados como confidencial. Información sobre proyectos específicos. Para cuando la persona se daba cuenta de que estaba espiando, ya era demasiado tarde para retroceder. El KGB tenía evidencia de su cooperación. Podían exponerlo, arruinar su carrera, destruir su vida, o podían pagarle bien por continuar. La mayoría continuaba. Los documentos del FBI sobre técnicas rusas de reclutamiento revelan que los métodos no han cambiado mucho. Un caso de 2013 involucró a Carter Page, asesor de campaña. Agentes rusos intentaron reclutarlo usando las tácticas clásicas del KGB. Abrieron comunicación por correo después de conocerlo en un simposio de energía. Mantuvieron reuniones ocasionales. Uno de los agentes fue grabado diciendo: «Me escribe en ruso para practicar. Vuela a Moscú más de lo que yo vuelo. Es claro que quiere ganar mucho dinero». Identificaron sus motivaciones: ambición profesional, conexiones con Rusia, entusiasmo por comunicarse. La táctica era simple: prometes un favor por un favor. Pero el KGB no solo operaba reclutando individuos. También enviaba a sus propios agentes a vivir como ciudadanos occidentales durante años. Los llamaban ilegales porque no tenían protección diplomática. Si eran capturados, no podían alegar inmunidad. Enfrentaban prisión o ejecución. Los ilegales eran entrenados durante años antes de su despliegue. Aprendían el idioma sin ningún acento. Estudiaban la cultura, las costumbres, la historia del país objetivo. Memorizaban biografías falsas con todo detalle. Nombres de escuelas, maestros, amigos de infancia, lugares donde supuestamente habían trabajado. Documentos falsos pero verificables. En 1954, el KGB envió a Reino Bejar a Estados Unidos. Su nombre real era William Fisher, pero adoptó la identidad de Rudolf Abel, un verdadero inmigrante que había muerto. Abelsen se estableció en Brooklyn como pintor. Vivió una vida tranquila durante años, mientras coordinaba una red de espías. Fue finalmente capturado en 1957. Steven Spielberg contó su historia en la película El puente de los espías. Abel fue intercambiado en 1962 por el piloto estadounidense Gary Powers, que había sido derribado sobre la URSS. En junio de 2010, el FBI arrestó a 10 presuntos espías rusos en varias ciudades estadounidenses. Habían vivido como ciudadanos comunes durante años. Richard y Cynthia Murphy eran una pareja que vivía en Montclair, Nueva Jersey. Tenían 2 hijas, una casa colonial, trabajos respetables. Los vecinos los consideraban una familia estadounidense típica. Su verdadero nombre era Vladimir y Lydia Guriev. Habían sido enviados por el SBR, el sucesor del KGB, en los años 90. El FBI los vigiló durante años. Instalaron escuchas en su casa. Los Guriev eran tan cuidadosos que ni siquiera hablaban ruso dentro de su propio hogar. El FBI logró descifrar el código que usaban para comunicarse con Moscú. Un mensaje interceptado decía:
Ustedes fueron enviados a Estados Unidos para un viaje de servicio a largo plazo. Su educación, cuentas bancarias, carro, casa, todo sirve a un objetivo: cumplir su misión principal. Buscar y desarrollar lazos en círculos políticos y enviar inteligencia. Los 10 espías fueron arrestados simultáneamente. Días después, fueron intercambiados por 4 prisioneros rusos, acusados de espiar para Occidente. Uno de ellos era Sergei Skripal, ex coronel del GRU. El intercambio se hizo en el aeropuerto de Viena. Vladimir Putin, ex oficial del KGB y ahora presidente de Rusia, llamó a los arrestados personas que depositaron sus vidas en el altar de la patria. Llamó al delator que los expuso cerdo y animal. El mensaje era claro: Rusia seguía valorando el espionaje al viejo estilo. Anna Chapman se convirtió en la más famosa del grupo. Joven, atractiva, con cabello rojo brillante, había trabajado en Barclays Bank en Londres antes de mudarse a Nueva York. Su padre era diplomático ruso. Después de ser deportada, Chapman se convirtió en celebridad en Rusia. Trabajó como modelo, conductora de televisión, asesora política. Simbolizaba la modernización del espionaje ruso, pero también su continuidad con el pasado del KGB. Estos casos demuestran que el reclutamiento y uso de ilegales nunca terminó. Oleg Kalugin, ex jefe de espionaje del KGB que desertó a Estados Unidos, dijo que no le sorprendería si Rusia sigue infiltrando espías ilegales, aunque admitió que es una estrategia costosa, arriesgada e ineficiente. Es solitario y un trabajo realmente difícil, explicó. Pero Rusia mantiene la tradición porque funcionó durante décadas. Gordievsky logró escapar de sus vigilantes durante un momento. Fue al lugar de encuentro con su bolsa de Safeway. Un agente británico lo vio. La operación de rescate más audaz de la Guerra Fría se puso en marcha. El MI6 planeó sacarlo de la URSS escondido en el maletero de un auto diplomático británico. Era extremadamente arriesgado. Si lo descubrían, podía causar un incidente internacional. La noche del escape, Gordievsky tomó un tren hacia la frontera con Finlandia. Llegó a un punto de encuentro en un bosque cerca de Leningrado. Un auto diplomático británico lo recogió. Lo metieron en un compartimento especial en el maletero. Le dieron tranquilizantes para que permaneciera callado. El auto cruzó varios puntos de control. En uno de ellos, guardias fronterizos soviéticos rodearon el vehículo con perros. Los perros detectaron algo. Empezaron a ladrar. La esposa del diplomático británico cambió el pañal de su bebé en ese momento. El olor distrajo a los perros. Los guardias dejaron pasar el auto. Gordievsky llegó a Finlandia y de allí a Inglaterra. Dejó atrás a su esposa y 2 hijas. Nunca volvió a ver a su madre. La URSS emitió una orden de ejecución contra él que técnicamente sigue vigente. Hoy vive en un lugar secreto de Inglaterra.